Bueno, profes, entonces de nuevo bienvenidos. Qué bueno poder acompañarlos en esta segunda sesión del diplomado, o bueno, del módulo del rol del profesor en el contexto de la innovación educativa. Para el día de hoy tenemos varias actividades. La idea es que hoy abordemos lo que tiene que ver con las características de ese profesor innovador, profesora innovador, y cuáles son las condiciones de contexto que favorecen o limitan esa acción innovadora del profesor. Entonces, bueno, espero que sea de su agrado. Estoy atenta a cualquier pregunta en cualquier momento del desarrollo de la sesión y espero pues que al final podamos hacer una discusión sobre los propósitos de este módulo, el alcance de esos objetivos y pues también como una especie de evaluación de la sesión. Voy a compartirles pantalla. Muy bien. Entonces. Profe, Hola. desde que empiece para no interrumpirla después. ¿Cómo estás? Con Luz Arti. Hola, profe, muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Ay, profe, es que yo tengo la duda con la lista de asistentes, que la vez Sí, pasada estuve pues conectada con las clases, incluso pues nos gustó mucho, pero no me quedó claro lo de la lista de asistencia. Entonces, pues la verdad no encontré como el formulario y pues esta asistencia se me quedó sin llenar. Y para esta también, que pronto no me vaya a pasar lo mismo. bueno, profe. Profe, no, tranquila, es que en realidad lo de la asistencia lo estamos haciendo más como para llevar un registro para métricas, pero no se preocupe. Digamos que hace 8 días implementamos ese formulario, pero hoy al ingresar a la sala que ustedes tenían que diligenciar su nombre y correo, pues con eso tenemos lista la asistencia. Ah, no, perfecto. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, profe. Sí, yo creo que resulta más fácil, Kate, tomarlo así con el formulario de registro. De pronto es más práctico para todos nosotros. Bueno, entonces aquí están llegando los demás compañeros. Bienvenidos a quienes no he saludado. Ya les comenté pues como el propósito de la sesión de hoy. Espero que sea pues de su total agrado. Estamos en este contexto, el profesor en el escenario de la innovación educativa, reflexionando sobre cuáles han sido esos roles típicos que se han identificado desde la construcción teórica en el marco de este asunto pues o de este campo de la innovación y específicamente de la innovación educativa. A modo como de repaso de lo que vimos en la sesión anterior, hablamos entonces de 3 roles que se han configurado, que se han podido establecer con base en la observación de las prácticas de innovación y que son reportados pues en la literatura por diferentes autores. Referencias que están un poco viejitas ya, que se ubican en los años 80 y 90 y que son pocas las actualizaciones que se le han hecho hasta el momento, pero también que al parecer estos roles siguen vigentes en el contexto educativo. Esos 3 roles entonces de los que hablamos la clase pasada era el rol del profesor como ejecutor de innovaciones, que se enmarca en esa perspectiva teórica de la innovación como un proceso técnico, como un proceso sistemático que está pensado y diseñado por expertos para ser aplicado en los contextos educativos. En este rol el profesor, recordemos, no tiene mayor influencia o participación en el diseño de la innovación y tampoco en su proceso de evaluación, solamente ejecuta el proceso y las demás acciones quedan a cargo de otras personas externas que se conocen como expertos. También estaba el rol del profesor como implementador, se enmarca en otra perspectiva que es la sociopolítica, que se interesa no tanto por cómo se desarrolla la innovación, sino cuál es el impacto de ella en el marco de unas políticas de educación institucionales, nacionales, o sea, cuál sea pues el alcance de esta. El profesor aquí, decíamos, igual no tiene participación en el diseño de la innovación, pero sí tiene la posibilidad de establecer adaptaciones para el contexto o las particularidades del contexto en el que desarrolla su práctica pedagógica. Y
El tercer rol es el del profesor como agente curricular, que este se enmarca en otra perspectiva que es la sociocultural, desde la cual se reconoce la escuela como un sistema cultural que filtra las propuestas, las adapta a sus necesidades y en ese sentido las hace pertinentes para el desarrollo en su contexto. Aquí el profesor es el protagonista, participa en el desarrollo de la innovación desde su diseño, su implementación, su evaluación y, digámoslo así, su establecimiento en esa institución educativa donde se desarrolla. A grandes rasgos esto fue lo que trabajamos la clase pasada. Vimos 3 ejemplos en los que se aplican estos roles del profesor innovador. Hay que destacar que si bien se presentan diferencias entre unos y otros, no podríamos decir que el primero es mejor que el último. Las tres perspectivas han propiciado cambios en las instituciones educativas, tanto de la educación básica, media como superior, pero sin duda, desde una perspectiva más humanista, la concebir el profesor como agente curricular de la innovación es, digamos, más acorde con las discusiones sobre la necesidad de las adaptaciones contextuales y de que las innovaciones se gesten al interior de las escuelas, teniendo como protagonista al profesor y al estudiante y una relación pues muy cercana entre ellos y las necesidades que se identifican en ese contexto. Para esas necesidades, entonces, el profesor debe tener unas características bien especiales, ¿cierto? Que las vamos a ver en el transcurso de esta segunda sesión y a partir del ejercicio, pues, que venimos desarrollando. Ok. Estas 3 perspectivas teóricas también quisiera como que se nos quede ahí en la memoria. No son estrictamente cronológicas. Si bien se vienen reportando desde la década de los 60, son 3 perspectivas que siguen vigentes en la actualidad. Es decir, hoy en día perfectamente podemos encontrar innovaciones que se enmarcan en la perspectiva técnica o en la sociopolítica y, por supuesto, con mayor influencia en la sociocultural. Entonces, bueno, esto a manera de síntesis de lo que discutimos en la primera sesión de este segundo módulo. Ahora bien, propusimos un ejercicio para esta clase que consistía en elaborar un perfil sobre un colega o un profesor que ustedes reconozcan y que lo consideren tiene las características de un profesor innovador. Entonces, aquí quisiera invitarlos a que compartan sus pantallas y nos presenten esa galería de innovadores y podamos conversar sobre ellos y especialmente mirar cuáles son esas características, esas capacidades que ustedes identificaron en esos personajes. Entonces, los invito a que compartan pantalla. Voy a dejar de compartir la mía para favorecer. Ahora lo pueden hacer. Listo, yo ya estoy compartiendo la mía. Sí, profe, la estamos viendo. Sí. Presento el mío. Dame un momentico. O todos vamos a ir hablando. Sí, todos vamos a hablar, pero quiero ver si se pueden compartir las pantallas simultáneamente. Bueno. Profe, ¿usted antes ha compartido pantalla simultáneamente? Pues aquí le di la opción de varios participantes pueden compartir de forma simultánea, pero no sé. Listo, porque yo nunca... Ya alguien más la compartió para que intentemos. Dice que no se puede compartir pantalla. Ok, entonces vamos a hacerlo uno a uno y empecemos por la profe Miriam que logró presentarnos. Bueno, entonces yo ya la voy a presentar. Voy a contarles quién es el profesor, voy a ampliar un poquito quién es el profesor innovador de la Facultad de Medicina y es un innovador por siempre. Y de pronto ustedes reconocen en esta foto al profesor Héctor Abad Gómez. ¿Y porque es un innovador por siempre a pesar de que ya no nos acompaña? Voy a hacer un recorrido cortito, una diapositiva en relación al nacimiento de él
que nació en 1921 en el municipio de Jericó, esto es Jericó, egresado de uno de los mejores colegios de Antioquia, que era el Liceo Antioqueño, que lástima que Antioquia perdió ese liceo pues con las condiciones que tenía. Algunos de ustedes recuerdan cómo cerraron el colegio. Aquí hay pues una diapositiva del colegio. Y médico y cirujano de la Universidad de Antioquia. Fue profesor del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, decano de la Facultad de Medicina, director de la Facultad Nacional de Salud Pública, secretario de Educación de Salud y Asistencia Social, se llamaba el cargo en esa época, fundador de la Sociedad Antioqueña de Salud Pública, consejero de la Embajada de México y defensor de los derechos humanos, o sea, situándolo uno en toda esa innovación sociopolítica y sociocultural. Y les voy a decir algunas frases por las que él pues nos recuerda, por las que siempre: no es matando guerrilleros, policías y soldados, como parecen creer algunos, como vamos a salvar a Colombia. Es matando el hambre, la pobreza, la ignorancia, el fanatismo ideológico popular, como puede mejorarse el país. Una sociedad humana, voy a dar una corridita aquí, una sociedad humana que aspira a ser justa tiene que suministrar las mismas oportunidades de ambiente físico, cultural, social a todos sus componentes. Si no lo hace, estará creando desigualdades artificiales. La educación puede ser la gran fecundadora o la gran esterilizante de los hombres, y los hombres pueden ser los grandes transformadores de los pueblos o los más formidables obstáculos para su progreso. ¿Y por qué un innovador social y político también? Porque fue un gran epidemiólogo y un salubrista, y uno de sus conceptos grandes que llevó a su ejercicio académico y todo, es esto de que la epidemiología ha salvado más vidas que todas las terapéuticas. Y tuvo que hacerse a la lucha contra todos los médicos, que eran médicos, digamos, unos médicos clínicos, siendo él también un clínico, en relación a que había que trabajar con acueductos, alcantarillados, con pasteurización de la leche, porque en la época en que él ejercía se vendía la leche sin pasteurizar. Tuvo una gran lucha en todos esos aspectos. Un innovador social en relación también con la universidad, diciendo que la universidad está en la mira de quienes desean que nadie cuestione nada, que todos pensemos igual. Es el blanco de aquellos para quienes el saber y el pensamiento crítico son un peligro social, por lo cual utilizan el arma del terror para que ese interlocutor crítico de la sociedad pierda su equilibrio, caiga en la desesperación de los sometidos por la vía del escarmiento. Y entonces, ¿cuáles eran las características que tenía él? Era un humanista, un educador, un biófilo, amaba la vida, amaba a los estudiantes, su familia, la gente, la comunidad. Tenía una coherencia ético-política, un transformador de la realidad en el trabajo directo con las comunidades. Donde pudiera uno tener el contacto con él en sus publicaciones, su historia, sus luchas, en la obra de su hijo Héctor Abad Anciolice, que recoge muchas de las cosas y de las enseñanzas que él nos hizo, y en la obra también de la nieta. Él, para mí, yo tuve la fortuna de ser su alumna presencial, porque cuando yo estaba estudiando, él era un docente activo, y tuve la fortuna de estar con él, y yo creo que nos ha impactado y nos seguirá impactando en la Facultad de Medicina y en la universidad misma. Esta es la facultad que lleva su nombre, la Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad, y pienso que sigue siendo, a pesar de que ya no esté en su obra, pues nos seguimos encontrando con él. Eso era lo que tenía para compartirles. Excelente, profe Miriam. Muchas, muchas gracias por su... Voy a cerrar aquí la presentación para que pueda presentar. Listo, aquí recogí algunas ideas. Ahorita hacemos como una síntesis de ellas. ¿Quién quisiera seguir, profes? Profe, si quieres yo comparto la mía. Claro, adelante, profe Cristina. Espérate a ver que nos dé. Ahí ya les aparece. Sí. Listo. Vamos a ponerla. Bueno, la idea entendí
era seleccionar un compañero de la facultad. Espérate, profe, que es que no quiere ampliarse. Era un compañero de la facultad. Yo seleccioné a la profesora Angélica López. Bueno, no se está proyectando. Dale flechita atrás que se te fue al final de la presentación. Ah, ya. Ahora sí. Sí. Ella se ganó el premio a la mejor docente el año pasado, no, en el 2018, en la universidad. Y ella trabaja mucho temas de inclusión. Entonces ella, pues la seleccioné porque me parece que ha hecho dos cosas muy interesantes. Una es mirar un público que hay al interior de la universidad, que voy a decir algo que de pronto no suena bien, pero creo que es cierto, que a veces pasamos de agache, ¿cierto? Como que no tiene que ver conmigo. Y ella pues ha asumido como este rol en la facultad y ha liderado procesos en la universidad de decir, mire, estos estudiantes están aquí y hay que atenderlos. Y además no solo lo hace, sino que también ha sido muy activa en capacitar a otras personas y fomentarlo, motivar a otra gente también para que lo haga. Entonces, por eso quise pues traerla a ella como ejemplo, porque no solamente lo hace, sino que también trabaja para que otros lo hagan. Excelente. Gracias, profe. Angélica López, de Ciencias Administrativas. Sí. Qué bien. Ah, mira, y te pues viene la fichita así como la sugeriste, con los Sí. datos pues de ella. Listo. Muy bien. Gracias, profe. Bueno, de nada. Bueno, los otros profes, ¿quién quisiera compartir su presentación para que miremos unos dos perfiles más y pasemos a la discusión? Los demás que quieran compartir su perfil nos lo pueden compartir en el chat o por algún medio para que los conozcamos. Yo quisiera, profe. Claro, profe Colombia, adelante. Yo también. Y profe Olga, claro que sí. Quisiera saber si ya se ve. Sí se ve, pero debes ampliar eso. Bueno, yo quiero presentar a un compañero que se llama Camilo Andrés Sánchez Contreras. Él es licenciado en lenguas extranjeras desde el 2014, es cuentero de la Escuela de Cuentería y Oralidad Viva Palabra desde el 2007, es profesor y un estudioso impresionante de todo lo que son las teorías y las metodologías de la improvisación, la técnica clown, el sketch cómico, el teatro antropológico y la animación de objetos. Es docente nuestro de cátedra y contratista de la Facultad de Artes, de la Facultad de la Dirección de Bienestar Universitario y del Centro de Lecturas y Escrituras y Oralidades, donde es mi compañero. Él ha sido fundador y director de iniciativas de cuentería desde el 2007 al 2020. Tiene una experiencia muy amplia de trabajo comunitario porque lleva la combinación de idiomas, artes y todo lo que es cultura de cuentería a comunidades que han sido muy desoladas por situaciones de violencia. Ha dado lugar en la ciudad y en la universidad a iniciativas donde él las ha inaugurado, él las ha creado, algunas de las cuales siguen siendo vigentes, él las estableció y ya esas iniciativas quedaron instaladas en la universidad, como las versiones de su NUDA, Juegos Artísticos Regionales. Es un docente que combina la educación oral y la narración oral. La educación y la narración oral destaca sobre todo la función social del cuentero como guardián y viajero de la cultura y cree que cada clase es una puesta en escena, un encuentro de historias y saberes. Particularmente ahora nos ayuda con un proceso que favorece la deserción universitaria y es el miedo al despliegue de la oralidad, sobre todo en segunda lengua, en lengua extranjera inglés, con una iniciativa que se llama Leo Inglés, donde trabaja principalmente el miedo a la torpeza, al ridículo y a la burla,
para pronunciar inglés de manera pública. Entonces, este es el compañero que yo presento aquí entre todas sus características. Muchas gracias. Profe Colombia, muchas gracias. Maravilloso perfil del profesor. Bueno, le damos paso a la profe Olga y luego al profe Edwin Mora. Ahora sí, profe. Adelante. Bueno, qué pena, me enredé un poco con... No te preocupes. Tranquilo, profe, es que tenía el micrófono silenciado. Sí. Ok, perfecto, listo. Entonces, vamos a presentar al profesor Iván Zuluaga. El profesor es docente de la cátedra de astronomía, pues del pregrado, perdón, de astronomía. Dentro de lo que encontré pues del profesor es que antes de ser físico, él quiso ser escritor, pero al menos pues logró esta nueva vocación de científico en astronomía. Estudia los exoplanetas y la astrobiología y es un apasionado por divulgar todo lo que tiene que ver con este tema. Es un divulgador científico, yo creo que reconocido actualmente por diferentes espacios donde hace pues divulgación. Entonces, dentro de los reconocimientos que tiene el profesor, están estos que están a mano derecha, que son varios premios que le han dado por investigación y por la extensión, pero tiene uno muy característico que tiene que ver con que ahí existe un asteroide que lleva el nombre del profesor, y esto se dio de cuenta de un trabajo que él realizó por un bólido que cayó en Rusia en el año 2013. Él hizo unos cálculos y predijo exactamente en qué lugar había caído el bólido. Curiosamente, otro científico había descubierto, creo que un asteroide, y estaba buscando qué nombre ponerlo. Gracias a este trabajo que hizo el profesor Jorge, de ubicar pues, la trayectoria de donde había caído el asteroide mucho mejor que hasta la misma NASA, entonces él quiso poner su nombre a ese asteroide. Entonces es algo pues que alegró mucho pues al docente y es un orgullo pues también para nosotros en la universidad. Yo tengo unos enlaces acá donde habla un poco del tema y él tiene pues como varios programas. Uno de ellos habla se llama Eso no tiene ciencia, que está aquí abajo, y donde hace ciencia divertida del común, ¿cierto? Con la gente. Uy, qué pena. ¿Qué pasó? Dale atrás con el teclado. Espera, por favor. Ahí lo vemos. Listo. Entonces, no me quiere dar acá. Listo, acá. Y tiene pues, también les adjunto una entrevista que le hacen en la Universidad de Antioquia, dándole un reconocimiento pues por toda su labor. Dentro de las capacidades que yo reconozco del profesor, pues hay muchas. Se le puede rescatar esa pasión que tiene el profesor, es investigador, es educador, tiene mucha habilidad para divulgar la ciencia, es muy creativo, divertido, inspira, es muy natural y sabe trabajar muy bien en equipo. Muy bien, excelente. Gracias, profe, por compartirnos ese perfil. Listo, la profe ahora lo malo es que yo no voy a saber cómo salirme de acá, es que mi computador. Tranquilo. Yo te voy a quitar la pantalla para que perfecto. No te compliques. Listo. Ya volvió a la normalidad, muchas gracias. Con gusto. ¿La profe Olga pudo solucionar la dificultad? Profesores. Hola. Me habla Jorge Tobón, ¿cómo está? Hola Jorge, muy bien, ¿y usted? Yo soy profesor del Instituto de Física y soy compañero de Jorge. No quiero perder esta oportunidad para comentar algo también de las cosas que ha hecho Jorge. Todo lo que mencionó el compañero, claro. Y hay otro profesor, Ignacio Ferrín, que fue el que se tomó esa tarea de ponerle el nombre de ese asteroide, utilizando pues todo el trabajo que había hecho Jorge Zuluaga. Una cosa que voy a decir cortica es que Jorge fue el que creó el programa de astronomía en la universidad. Él se metió eso
en la cabeza y lo sacó adelante, con el apoyo pues de las directivas de la universidad. Entonces esto es un trabajo inmenso de lo que hizo Jorge. Eso era lo que quería mencionar para que ustedes conocieran pues algo más de ese perfil de Jorge Zuluaga. Profe, muchas gracias. Y esa intervención que hace el profesor innovador no actúan solas, ¿cierto? Actúan en un contexto de apoyo de las directivas y de toda la comunidad académica de una institución para que una innovación pueda hacerse realidad. Entonces, muchas gracias por tu aporte. Bueno, aquí está compartiendo pantalla el profe. ¿Quién es? ¿Sí están viendo la mía? Ah, Olga, sí, profe ¿sí? Olga, claro que sí. Bueno, entonces yo les voy a hablar el profesor innovador que escogí yo de la Facultad de Medicina, el doctor Carlos José Jaramillo Gómez. Y yo lo tengo pues como un modelo y un agente curricular innovador, realmente pues de un perfil como docente innovador en su perfil pues de médico asistencial. Él es un médico cirujano, cardiólogo, y pues internista y cardiólogo, y que ha ejercido la docencia en cardiología a nivel de de posgrado, pero también la asistencia de una manera pues que es un modelo a seguir, esa relación con los pacientes, esa relación con los estudiantes, que le valen pues digamos el reconocimiento que hacen los estudiantes casi que año tras año, de que sea pues un profesor insigne que acompaña todas las ceremonias de grado, que le impone los escudos a los médicos, a los residentes, y además ejerce también esa actividad en el tercer nivel de la educación médica, que es en la formación posgraduada. Entonces acompaña también a médicos y a cardiólogos en actividades virtuales. Ayer tuve la oportunidad, él me invitó a participar en una de esas reuniones con cardiólogos de varias partes del país, en otras oportunidades con varias personas de otros egresados de otras partes del mundo, y en torno a un caso clínico, a un artículo, lo discuten, pero además también hay un asunto humanista. Él comparte unos artículos previamente para que lean. En esta ocasión me tocó pues revisar unos artículos maravillosos relacionados con la ética, la moral en la pandemia, y lo comparten y hacen una discusión. Entonces es el otro asunto que él trabaja desde una mirada integral de la medicina, de la salud, compartiendo no solamente pues con toda la idoneidad, toda la altura la discusión disciplinar, sino también una discusión sobre el asunto humano y humanístico. Tiene también toda esa capacidad, digamos, de aprendizaje permanente. El año pasado recibió el título de Magíster en Telesalud. Y ya es un profesor jubilado. Esto de las tecnologías, pues de la información y la comunicación lo maneja al dedillo de hace muchos años, y no se quedó contento con eso, sino que hizo la maestría. Ya pues incluso siendo en este momento él es profesor de cátedra de la facultad, tiene sus cursos de electrocardiografía para estudiantes de pregrado, y también en el ámbito, digamos, de la extensión para médicos con Metrosalud, con el Hospital San Vicente. Como valores para exaltar el amor por lo que hace, ¿sí? La pasión con la que atiende a los pacientes, atiende a los estudiantes o coordina esas reuniones. Y además esa pasión por el conocimiento y por el aprendizaje permanente. Disciplina, perseverancia, lo que se propone lo consigue y abre las puertas pues que de pronto inicialmente puedan estar cerradas, pero también digamos desde el apoyo que recibe de la administración privada y pública, en el caso pues de nosotros en la Universidad de Antioquia y la Facultad de Medicina. Un gran respeto y una empatía. Empatía es súper empático porque reconoce las necesidades y las ha reconocido. Yo tuve la oportunidad también de hacerle una entrevista y él ha reconocido esas necesidades de los estudiantes, y desde que empezó su carrera docente inició con esas, digamos, en ese momento no había tanto la tecnología, pero ese acercamiento desde las necesidades de los estudiantes, del compartirles los casos y después, digamos, hacer la devolución, y que los hacía sentir también a los muchachos que aún
diciendo barrabasadas, les decía, de pronto no es por ahí, es por este lado, y siempre pues los hacía sentir bien, que los muchachos le dicen a uno, es que a uno le da pena quedarle mal al doctor Jaramillo, por esa entrega que hace y esa disposición que tiene siempre para enseñarnos y para que nosotros aprendamos. Bueno, ese era mi personaje, muchas gracias. Profe Olga, muchas gracias a ti por compartirnos el perfil del profe Carlos José Jaramillo. ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Yo te ayudo desde acá, no te preocupes. Bueno, gracias. La profe María Araceli y el profe Carlos Acevedo también quieren compartirnos sus perfiles. Profe María Araceli. Buenas tardes para todos. Hola. Bueno, les presento a mi profesora innovadora. Ella se llama Mónica Pineda. La escogí a ella porque además de su amplia experiencia educativa, ella ha promovido hace muchísimos años y hoy siguen vigentes pues todas sus ideas para mejorar la educación a través de la virtualidad, a través de la tecnología, y todas sus ideas pues son ahora la plataforma para otras formas de enseñanza. Ella es profesora, es especialista en informática educativa, es máster en gestión del conocimiento y es coordinadora de gestión del conocimiento en el sistema de bibliotecas. Sus intereses y pasiones siempre ha sido la gestión del conocimiento, gestión de la innovación, gestión y didácticas educativas. Sus capacidades y cualidades: ella es una mujer dinamizadora, ella tiene una característica muy especial y es que es muy buena conversadora, entonces es una persona que convence con la palabra, que tiene mucho conocimiento sobre el tema, pero también es muy creativa, muy flexible. Es una persona que piensa que compartir el conocimiento es una de las mejores herramientas para lograr los objetivos y para lograr mejorar esas didácticas educativas. Uno de sus trabajos destacados y que ahorita pues está tratando de implementar en los diferentes currículos es el BEMOC, que es un curso de cultura informacional que están trabajando ahora y busca justamente que el estudiante pues como que trabaje a su ritmo y de acuerdo a sus capacidades. Yo quería como conversar un poquito más con ella, pero entonces ella me envió un audio donde nos decía para ella qué es la innovación educativa y me gustaría entonces que la escucharan un poquito. Lo que yo hago, pues, si partimos del punto de vista de que la innovación educativa, para mi concepto, está ligada al modelo pedagógico. El modelo pedagógico que yo he empleado es el modelo constructivista y de cierta manera disruptivo, porque está centrado en generar unas dinámicas donde el aprendizaje está completamente, valga la redundancia, orientado hacia el estudiante, no hacia el profesor. O sea, ellos crean su propio aprendizaje a través de una ruta preestablecida para que así suceda, ¿cierto? O sea, que no es que el docente o el facilitador deje a su libre albedrío al estudiante, sino que por el contrario, hace unas rutas metodológicas de tal manera que él sea el protagonista de su propio aprendizaje. Esto lo trabajo entonces dentro del tema de la innovación porque la didáctica que empleo siempre, por lo general, es algo que tiene que ver con revisar quién es o sea, mi público objetivo, si son estudiantes de pre, posgrado, si puedo integrar fácilmente nuevas tecnologías al servicio, digamos, de lo que yo estoy en las infotecnologías para poder organizar y gestionar información y conocimiento. Entonces, es muy importante tener claro que para que se dé la innovación tenemos que echarle mano al modelo pedagógico. El modelo pedagógico entonces es el constructivista y lo que yo hago es incorporarle a ese modelo tecnologías, digamos, que faciliten hacerle la vida mucho más fácil para que esa ruta de aprendizaje y ese nivel de madurez llegue en los tiempos estipulados que yo preconcibo el estudiante
digamos, desarrollar. Entonces, eso es básicamente, si te sirve, es modelo constructivista, como te decía, y la estrategia didáctica está concebida desde las tecnologías imperantes en el medio para que ayuden a fortalecer la ruta orientadora pedagógica, que es lo que uno pretende, digamos, hacer cuando concibe un curso y cuando uno tiene claro cuál es su público objetivo. Listo, básicamente eso era lo que les quería contar de esta profe. Ella siempre está preocupada entonces por buscar nuevas formas de enseñar, enfocada especialmente en la cultura informacional, en las nuevas tecnologías educativas, y es una apasionada por la educación, la gestión de la información y el conocimiento. Profe Araceli, muchas gracias. Maravilloso perfil y particularmente he aprendido mucho de la profe Mónica Pineda. Muchas gracias. Bueno, hay varios profes que quieren compartir también su perfil, entonces vamos a avanzar con ellos. Profe, yo también, si es posible. Claro, claro que sí. La idea es escucharlos a todos. Sigue en el orden el profe Carlos Acevedo. Hola, profe, ¿ya ven mi pantalla? Sí. Perfecto. Entonces, profe, yo en esta ocasión, pues tuve como una suerte de dilema de escoger a un compañero del ámbito laboral, porque hubiese tenido que escoger a todo el equipo Cleo. Entonces, en esa medida, quise devolverme hacia una experiencia que tuve con el profesor Pedro Agudelo Rendón. Algunos de ustedes quizá lo hayan escuchado, por un premio muy reconocido que se ganó no hace mucho, y es el premio Casa de las Américas, por un ensayo de él, que es América Pintoresca y otros relatos ekfrásticos. Entonces, lo que podemos pues como visualizar acá en este ejercicio es como una serie de cualidades que rescato del profesor, o más bien del maestro, porque considero que todas estas cualidades los llevan a ser verdaderamente un maestro. Entonces, es alguien creativo dentro de sus clases, es crítico, es un apasionado por completo del arte, es muy disciplinado, es mediador, es investigador, es muy estudioso del campo del saber en el cual él trabaja, y además quedan acá por fuera otra serie de cualidades, como que es una persona muy humilde, que está o que valora mucho el punto de vista de los estudiantes y que está fomentando continuamente la creatividad en los grupos en los cuales trabaja. Entonces, algo que lo reconoce a él es precisamente ese amor a la literatura, y desde allí conjuga varios asuntos como es la producción académica, la investigación, conjuga el arte, ese amor al arte que tiene, en fin, conjuga varios aspectos. Y su formación pues le ha permitido generar unos procesos muy interesantes, no solamente a nivel de la producción, sino como delegado en los estudiantes. Y es un profesor pues que no está vinculado, trabaja por hora cátedra, y aún así esto le ha permitido entonces llegar a generar estos procesos que han marcado a muchos estudiantes. Este es el profe que les quería traer el día de hoy. Y no sé, profe, si me dejas ya de compartir tú la pantalla, porque no veo aquí cómo hacerlo. Claro, yo te ayudo. Muchas gracias, profe, por compartirnos este perfil. Bueno, profe Diana Betancourt. Hola, buenas tardes para todos. Hola. Sí, puedo entonces compartir. Bueno, a mí también creo que me ocurrió como alguno de los compañeros. Dije, bueno, ¿cómo hago para seleccionar uno de los compañeros que yo veo que son innovadores en su quehacer docente, ¿cierto? Sin embargo, pues me fui más por algo por alguien que marcó mucho el hecho de que yo tenga la oportunidad de ser también docente ahora, de que le vea un sentido y
y que lo vea más allá pues, de una simple profesión, una simple manera de ejercer. El profe que selecciona se llama Diego Alejandro Castro, fue mi profesor durante el pregrado. El profe se graduó también de Ingeniería Industrial de la Universidad de Antioquia y posteriormente de maestría en salud ocupacional también de la Universidad de Antioquia. Actualmente vive en Australia, pero sigue vinculado con la Universidad de Antioquia como docente. Siempre ha sido vinculado como docente de cátedra, pero pues de manera particular lo que les quiero contar es que fue uno de los fundadores de un grupo muy especial que teníamos en Ingeniería Industrial, que era el grupo Ludens, un grupo de estudio y de investigación. Y era un grupo que tenía por objetivo facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la ingeniería mediante metodologías activas. El profe es este que ven, no sé si alcanzan a ver mi cursor, este que ven acá, era muy difícil tomarle fotos. Él casi no se dejaba tomar fotos, entonces esta fue la búsqueda de la foto también, incluso con los compañeros de Ludens. Esto fue en el primer congreso al que asistimos, pues en mi cohorte, quienes entramos, que fue un congreso al que asistimos con otras universidades que se movían también hacia alrededor pues, de mejorar esos procesos de enseñanza y aprendizaje en ingeniería y de cómo hacerlos más fácil, de cómo quitar ese estigma de que la ingeniería solamente era para ñoños o para personas que sabían de matemáticas, y de cómo hacerla de hecho más asequible a otros, no solamente a nivel universitario, sino como también fortalecíamos en otros espacios. Entonces, en el grupo de investigación finalmente terminamos trabajando también por los mismos ejes de investigación, extensión y docencia. Por acá les muestro algunas de las cositas que hacíamos y que fueron pues todas apadrinadas por este profe, porque realmente nacieron de allí. Pues uno, acompañábamos todos los procesos de formación en las clases y nos inventábamos lúdicas o experiencias activas para facilitar la comprensión de ciertos conceptos. Teníamos conceptos, pues por ejemplo, como cómo emplear las cartas de control, y teníamos una lógica que se llamaba descontrola la carta. Otra de las normas ISO, que siempre se muestran tan rígidas, y se llamaba bebedizo. Por ejemplo, pues por contarles de algunas cosas. Y también cómo se llevan a otros espacios como parte de la extensión y cómo apoyábamos los procesos iniciales de extensión que se hicieron con MIPYMES desde la facultad, llevándolo también a otras empresas, cómo también apoyábamos a estudiantes de regiones y a estudiantes que también querían, pues que venían a hacer visitas guiadas a la universidad y querían acercarse un poquito a qué se hacía en ingeniería. Entonces, más allá del recorrido simple pues por la facultad, les permitíamos, nosotros denominábamos al espacio laboratorio, porque simulábamos pues procesos de empresas o procesos industriales que pues a veces era difícil en esa época ir a hacer las visitas, o no se contaba con la plata para cubrir los seguros. Pues eso en su momento. Después el grupo pues fue evolucionando. Actualmente algunos de nosotros todavía trabajamos consultorías basadas en estas metodologías que enseñamos y las seguimos aplicando pues en los cursos. Y bueno, este es el profe pues el cual hoy les quería comentar. Qué bien, profe Diana, muchas gracias. Y vamos a terminar con el perfil que nos quiere mostrar el profe Jorge. Muchas gracias, profe. Dame un segundito. Bueno, yo voy a hablar de un liderazgo compartido, si se quiere, en el cual, pues, lógicamente se ha destacado una persona, que es el profesor Carlos Mario Buitrago. Lo primero es que tengo que contextualizar. Yo soy docente de cátedra de la universidad y laboro en una institución educativa del municipio de Medellín que se llama La Avanzada. Está ubicada en la parte alta del barrio Santo Domingo. Es la comuna nororiental, la comuna 1. La gente o el personal más bien estudiantil de la institución son personas más bien, no son estudiantes, son niños, niñas, jóvenes y adolescentes más bien muy vulnerables, que proceden pues de unos entornos bastante complicados. La mayoría han sido desplazados de distintas zonas del país,
aunque básicamente pues de Antioquia. Se cuenta también con una población más o menos numerosa de venezolanos. Ese es el contexto. A raíz de tanta dificultad que se presentaba en la parte, o que se venía presentando en la parte de rendimiento académico y por la excesiva presencia de agresividad o de parte de los distintos estudiantes, se conformó un equipo de trabajo en el cual, repito, se destaca el profesor Carlos Mario Buitrago, licenciado en Educación Física del Instituto de Educación Física de la Universidad de Antioquia. Y en ese grupo se empieza a hacer un trabajo mancomunado, un trabajo colaborativo, en el cual se busca reducir en alto grado los niveles de agresividad de los estudiantes y, lógicamente, el bajo rendimiento académico. El profesor Carlos Mario, considero pues que es este líder, que es esa persona que se ha destacado en tanto ha sido la punta de la lanza, ha sido la guía en la propuesta de un montón de actividades, y fue precisamente el que propuso que a partir del deporte, la lúdica y la recreación se transversalizaran distintas áreas, que dejáramos de trabajar tanto la parte de contenidos y empezáramos a trabajar la parte de competencias. Voy rodando un poquito. Este es el profesor Carlos Mario. Él va a aparecer un poquito mejor al final. Repito, había mucha problemática de violencia al interior de la escuela, había mucha agresividad entre las niñas, se presentaban las situaciones en las cuales niñas se agredían unas a otras, se citaban pues coloquialmente a pelear, y se grababan y publicaban los videos. Eso se hacía pues viral y era un complique total. A partir de la incorporación de una buena cantidad de actividades lúdicas recreativas en las cuales él era experto, pues manejador experto, los niños empezaron a participar demasiado, empezaron a formar parte de una cantidad de equipos y, repito, se transversalizaron las áreas. Se viene mostrando, porque el trabajo viene rodando todavía, que a través del deporte se puede trabajar el inglés, se puede trabajar la ética, se puede trabajar las humanidades, llámese lengua castellana, se puede trabajar, o sea, lo que se quiera. Y él es bailarín profesional, ha sido campeón departamental y nacional en distintas ramas, pues llámese porro, llámese tango. A través del mismo baile ha permitido que un montón de estudiantes, esta es la parte deportiva, que un montón de estudiantes que en determinado momento la misma institución podía decir que eran estudiantes problemas, se convirtieran en estudiantes líderes, estudiantes que empezaron a fomentar la participación en las distintas actividades y a ver el deporte, la recreación como una estrategia para mejorarse ellos como personas y para mejorar a sus propias familias y por ende, lógicamente, la institución. Esta es una actividad que el profesor Carlos Mario se ideó cuando estaban en los Juegos Olímpicos. Él empezó a crear equipos, cada uno de los grados empezó a asumir que era de un país XY y debían participar en diferentes competencias, pero hubo una cantidad se me escapa la palabra, unos indicadores, pues unos controles que los muchachos debían cumplir, ¿sí? Entonces, lo primero era el respeto por el otro, o sea, repito, fue la transversalización de la educación buscando competencias, buscando que los estudiantes mejoraran realmente, ¿sí? Aquí es parte, pues, aquí se alcanza a ver cómo la institución casi que en su totalidad se ve integrada a partir de este tipo de actividades. Es muy extenso, es muy complejo, pero repito, él es una guía, ha estado punteando, repito, este proceso, haciendo propuestas, y a partir de eso, no solamente ha mejorado el rendimiento académico, sino que lógicamente la convivencia también, ¿sí? Me van a perdonar acá, dejo de compartir un segundito para poder cerrar con otras fotografías en las que se ve como el ajedrez, aquí ya el ajedrez,
necesito salirme de aquí, necesito salirme aquí, en la cual es el ajedrez, que es otra de las herramientas utilizadas. Profe, pero no estamos viendo tu pantalla. Ay, qué pena, claro. Vuelvo a compartir. Qué pena, profe. No, tranquilo. Aquí ya es el ajedrez, la estrategia que está llevando pues a permitir que los estudiantes, no veo es porque aquí, que los estudiantes asuman una posición crítica, que se tomen el tiempo para pensar, que sean proactivos y dejen de ser tan reactivos. Este estudiante no debiera hacerlo, pero este estudiante es un estudiante, diríamos, de clase A, porque es un estudiante que tuvo demasiadas dificultades y hoy por hoy se destaca tremendamente en el ajedrez. Se está haciendo gestiones incluso para vincularlo con la Liga de Ajedrez. La Liga nos está colaborando en ese sentido y este estudiante muy posiblemente pase a ser parte de la selección de la Liga de Ajedrez. Esta niña es otra de esas que tiene unas capacidades tremendas y que de una u otra manera también se ha visto pero muy favorecida con la estrategia del ajedrez. Solamente les muestro porque realmente sería muy extenso y hay varias disciplinas en las cuales o con las cuales se ha mejorado enormemente pues esta situación. Repito, es un liderazgo compartido, pero en el que se destaca el profesor Carlos Mario Buitrago. Muchas gracias. Profe Jorge, gracias a usted por compartirnos esta experiencia desde otro contexto educativo que es la educación básica y media. Excelente, muy inspirador conocer este perfil. Bueno, gracias, y no nos vamos a quedar sin escuchar al profe Felipe, que también nos quiere compartir su perfil. Y les voy a proponer que a través de Catherine, que nos apoya, vamos a organizar una herramienta para que ustedes puedan alojar ahí todos estos perfiles y como grupo puedan consultarlos, acceder a los hipervínculos y a los demás recursos que han puesto ahí en las diferentes herramientas. Bueno, profe Felipe. En Google Class, profe, podría ser en Google Class. Podría ser, o estamos pensando también en una carpeta de Drive que todos ingresen y pongan ahí su documento, o incluso en un muro colaborativo donde también puedan comentarse entre ustedes, o no sé, acceder a los recursos que cada uno puso en ellos. Listo, ¿me escuchan, cierto? Sí, Felipe, te escuchamos. Listo, profes, me parecieron muy atinentes sus perfiles, he quedado sorprendido y sí me gustaría acceder a esa información. El perfil que yo les quiero compartir, más que un perfil, es como una experiencia en términos de innovación, o al menos lo que alcanzo a entender de innovación hasta este momento. Ya la profe en su momento me corregirá, pero es el perfil del profesor Juan Manberti. Pero quiero hablar del profesor solamente para contar la experiencia. Juan Manberti es un profesor que no tiene más de 30 años, es politólogo de la Universidad de Buenos Aires y además de haber participado en mi formación, también fue compañero mío en procesos académicos como puede ser el debate competitivo. Yo soy profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de la materia de análisis del discurso y otras materias en la metodología de cátedra. Pero también como estudiante participé del semillero de debate de la Universidad de Antioquia, que el semillero de debate nace también como una iniciativa, no solamente, y se preguntarán qué tiene que ver el profesor Juan Manberti con todo esto, sino que en Latinoamérica se comienza una preocupación por parte de estudiantes universitarios alrededor del 2011 por planificar o por tener debate competitivo parecido a los clubes de debate que se tenían en Europa y Norteamérica, que llevaban 60 o 40 años ya teniendo torneos y competencias y encuentros sobre la palabra, la discusión y la reflexión sobre la democracia. Dentro de esas iniciativas, un grupo de estudiantes empiezan a organizar, por así decirlo, torneos de debate y amistosos de debate, y eso termina por iniciativas como esta, que es INCIDE,
que es una organización sin ánimo de lucro que fue fundada y elaborada por personas que en su momento fueron debatientes. Son jóvenes menores de 30 años que en su momento se preocuparon por la palabra, específicamente de la Universidad de Rosario. En materia metodológica, ellos inventaron este juego que se llama Impacta, que es un juego y una metodología de resolución de conflictos inspirada en la metodología de debate. ¿Eso qué implica? Que una iniciativa de un grupo de jóvenes terminó en una organización externa que genera oportunidades de transformación específicamente en los contextos conflictivos. Sumado a eso, Impacta logró primero tener una herramienta que es un juego para resolución de conflicto de manera muy didáctica, es como inspirada en debate, obviamente, inspirada en el diálogo, en la resolución de los problemas y en la resolución de los conflictos. Otra de las iniciativas de este centro, aquí les coloco un video, es la Liga Colombiana de Debate, a la cual está inscrita el semillero de debate de la Universidad de Antioquia, que es como la FIFA, o por decirlo así, como la sociedad, sí, pues como una liga de un deporte en el cual las universidades se ranquean y compiten por ganar, por así decirlo, los distintos eventos de debate competitivo. Entonces aquí les coloco parte de lo que es la liga. En INCIDE trabajamos por la construcción de una sociedad democrática, pluralista y participativa. Lo hacemos a través de metodologías educativas. El Centro INCIDE nace por la necesidad de que nuestro programa Liga Colombiana de Debate evolucionara y llevara el debate como metodología educativa a distintas esferas de la sociedad y en distintos escenarios. INCIDE, inclusión, ciudadanía y derechos. La democracia no es solamente ir a dar tu voto cada 4 años, sino más bien con opiniones crear escaleras e ir subiendo cada peldaño. De eso se trata, de mirar un mundo nuevo, de que puedas encontrar una sonrisa más fija cuando te miras hacia el cielo. Es entender que la vida puede haber un mejor mañana si se aprende a discutir incluso cómo mejorar la caída del agua desde las montañas. Yo quiero seguir debatiendo porque quiero seguir fortaleciendo mi pensamiento crítico, quiero seguir fortaleciendo mi oratoria y quiero aprender más de esta bonita herramienta que nos permite intercambiar. Entonces, esta iniciativa que se terminó creando en una fundación que, en lo que yo creo, adoptó una metodología externa o se dejó inspirar por metodologías de otros países, la adaptó en su contexto y se formó en términos de fundación. Entonces, estas personas que ustedes vieron aquí hoy en día son profesores de distintas universidades de la de Rosario, incluso universidades acá en Medellín, como puede ser la Nacional. Y el profesor Juan Manberti participa dentro de toda la organización creando contenido académico como este libro, que es Tolerancia Crítica y Ciudadanía Activa, una introducción práctica al debate educativo. Entonces el debate, primero como una iniciativa que fue replicada de otros países, se fundamenta como un movimiento de estudiantes que tienen por impacto de manera externa este tipo de fundaciones. Y de manera institucional, los profesores que en su momento fueron estudiantes que participaron en estos procesos, hoy en día tienen clubes de debate, específicamente de la universidad, que participan y fomentan el debate crítico dentro de las aulas. Aquí les coloco un video. Entonces los muchachos dentro de la Universidad de Antioquia participan en el semillero de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, pero está abierto al público. Participan en diferentes torneos y diferentes eventos de debate competitivo, en el cual participan y hacen el rol de la palabra y buscan competir y mejorar sus habilidades en términos de oratoria. Los muchachos han participado en distintos torneos de manera nacional e internacional y lo más importante es que intentan replicar e intentan hacer diferentes actividades y fomentar la palabra dentro de la universidad por medio de debates públicos, de debates abiertos y diferentes eventos que se realizan dentro de la universidad. Entonces miren cómo una apuesta innovadora, una apuesta metodológica que en algún momento fue una iniciativa ajena, se terminó apropiando de las mallas curriculares, incluso de las iniciativas externas, como pueden ser las fundaciones, incluso premiando en el rol de los profesores. Específicamente en la facultad se maneja muchas veces la metodología de debate competitivo para llevar a cabo ponencias o para tomar las coyunturas que se viven dentro de ella. Por eso también para mí era muy difícil escoger solo un profesor innovador, pero sí quería traerle mi experiencia específicamente
primero como miembro del semillero de debate y también como parte de ese proceso de introducir debate como metodología activa dentro de las mallas curriculares e incluso como los métodos calificativos con los cuales se evalúan a los estudiantes. Y ya. Profe Felipe, muchas gracias. No sabía yo que existía esta estrategia tan maravillosa para fortalecer el debate, la argumentación, la oratoria en la universidad. Maravilloso conocerlo. Y bueno, agradezco a todos los que participaron. Fue maravilloso escucharlos, la pasión con la que hablan de sus colegas, el reconocimiento de esas cualidades de los profesores que tenemos tan cerca en nuestras dependencias y que nos dan ejemplo de hacer innovación educativa desde las diferentes áreas, desde los diferentes contextos. Quiero entonces como recoger algunas de estas ideas que ustedes nos han presentado. Ustedes en los diferentes perfiles que nos muestran, han nombrado características que definen a un profesor innovador, muchas. Yo aquí había hecho, bueno, un intento por nombrar algunas, pero ustedes han sido mucho más profundos en estas características que han nombrado. Yo tomé nota aquí de algunas que podrían profesor como humanista, con capacidades para establecer relaciones entre las disciplinas, como profesores que son profundamente sensibles desde lo social, desde lo humano, apasionados y creativos, profesores que son inspiradores, que se apoyan en las directivas y trabajan en equipo, que tienen amor por lo que hacen, que son disciplinados, que se basan en el respeto, en la empatía, que consideran el aprendizaje como una acción permanente, flexibles, hacen buen uso de la palabra, fundamentación, el modelo pedagógico, reconocer desde dónde ejercemos nuestra acción educativa. Son críticos, ven la investigación como fundamento de su ejercicio docente, humildes, capacidad de escucha de sus estudiantes y de sus colegas. Y yo agregaría, o bueno, también tomé nota aquí, que hay un aspecto que es común a estas propuestas innovadoras que ustedes nos han presentado hoy, y es esa posibilidad de hacer educación desde fuera del aula. Si ven, muchos de estos perfiles se desarrollan en contextos abiertos, contextos más cercanos a la realidad, a las problemáticas sociales, a los intereses de los estudiantes que tenemos en nuestras aulas. Y el buen uso de la lúdica, el deporte, para también hacer innovación educativa. Eso es un asunto bien relevante en este ejercicio que hemos hecho en la sesión de hoy del diplomado. Y bueno, para complementar entonces, otras de las características que podríamos nombrar es esa capacidad de tener apertura, de mantener un espíritu de fortalecimiento intelectual, de construir redes, profes que son profundamente responsables con el ejercicio de su labor, y todas estas características, podríamos decir, se apoyan en esa vocación docente, vocación que está fortalecida por la sensibilidad, por la pasión, todas esas otras características que nos definen y que nos hacen o que de alguna manera nos condicionan para desempeñarnos en este rol que cumplimos. Bueno, y creo yo que estas características del profesor innovador, si bien son fundamentales para poder desarrollar cualquier proceso de transformación en la escuela, es que favorezca el desarrollo de esas innovaciones. Ustedes mismos son conscientes que como profes a veces intentamos hacer muchas cosas, pero no encontramos eco en nuestra institución, en nuestra facultad, en nuestra escuela donde nos desempeñamos. Casi que a veces no encontramos con quién hacer trabajo en equipo, los mismos directivos no creen en el potencial de las propuestas que tenemos. Y por eso es fundamental que las instituciones comprendan la posibilidad de hacer innovación desde ellos mismos, que se cree un ambiente para la innovación. Y en este sentido necesitamos entonces instituciones que impulsen, que favorezcan esas capacidades innovadoras del profesor, que favorezcan la reflexión sobre la propia práctica, la identificación de necesidades,
que apoyen con la gestión de recursos, que establezcan mediaciones entre la institución y otras instituciones que puedan servir de apoyo para el desarrollo de la innovación. También que introduzcan proyectos, que involucren a los profesores que hacemos parte de las unidades en el desarrollo de proyectos de innovación y que brinden, por supuesto, soporte técnico, asesoría y acompañamiento a los profes que emprenden estas bonitas labores. En este sentido, entonces, aunque la innovación sea desarrollada por individuos, es claro que se justifica y queda delimitada por ese contexto en el que se desarrolla y en el que funciona la innovación. El centro educativo es entonces un protagonista también del proceso, permite extender el esfuerzo del profesor a otras personas y a otros niveles. Necesitamos ese apoyo de las instituciones para poder desarrollar innovación educativa. Casi que la institución, sea escuela, sea universidad, se constituye en la unidad básica del cambio. La innovación no es un asunto de personas, es un asunto de equipos y en este caso el equipo lo hacemos con nuestra institución. Bueno, hemos mencionado entonces esa dimensión personal configurada por las características del profesora innovador en la universidad, en la escuela, en los diferentes contextos. Hemos hablado de la influencia del contexto de la institución donde acontece el cambio en este proceso. Y hay otras dimensiones que también influyen en el desarrollo de una innovación. Esas otras dimensiones son, por ejemplo, la cognitiva, esa que nos define qué es lo que cambia con el proceso de innovación, para qué cambia y por qué es necesario establecer ese cambio. Aquí entonces esto nos da cuenta de cuál es el tipo de innovación que se desarrolla, el nivel en el que se desarrolla y el modelo de cambio. En educación podemos tipificar varios tipos de innovación, innovación didáctica, innovación curricular y bueno, entre otras. También está la dimensión. Vanessa, qué pena con usted. Es que el profe Alejandro Puerta está escribiendo en el chat, que si le da la palabra un momentico. Claro que sí, profe. Permíteme termino esta idea y ya te doy la palabra. Bueno, profe. Bueno, también está la dimensión estratégica que influye en el establecimiento de una innovación. Esto es cómo y cuándo ocurre el cambio, las características del momento en el que nos embarcamos en el desarrollo de esa innovación. Esto nos define entonces cómo debemos temporizarla, cómo debemos hacer su planeación y cuáles serían las mejores estrategias para desarrollarla e implementarla. Y de última, pero no menos importante, diría yo que es casi la acción central de los procesos de innovación, está la dimensión evaluadora, en la que se tiene en cuenta qué, cómo y cuándo se internaliza ese cambio que ha promovido con la innovación. Aquí entonces hablamos de cuál es el nivel de consolidación del proceso, cuáles son las principales resistencias y dificultades que se presentan en el proceso de hacer innovación. Estas entonces son 5 dimensiones que influyen en el proceso educativo. Bueno, le voy a dar la palabra al profe Alejandro. Qué pena, profe, que no había visto el chat. Buenas tardes, ¿me escucha, María Vanessa? Sí, profe, claro que sí. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de hablar. Realmente yo llevo pues en la universidad pues mucho tiempo haciendo un trabajo pues como, digamos, como de innovación educativa entre comillas, haciendo mucho trabajo pues como haciendo movilidad con los estudiantes. Yo he trabajado con estudiantes de Caucasia, Turbo, digamos de Yarumal. Entonces, ¿qué he hecho? Los he traído a Medellín como para visitar empresas. Entonces hemos ido, recuerdo hace 3 años los traje, estuvimos en Jardín con 100 estudiantes del CEIPA, es una entidad privada, con estudiantes de Caucasia, de Sonsón y de Medellín. Estuvimos 2 días y pues allá hablamos con el alcalde, hablamos con el tema de turismo invasivo en Jardín, y estuvimos pues conociendo lo que fue la cueva, el esplendor, estuvimos hablando con el secretario de ambiental de Jardín, hablando del tema del POT, y entonces queda como un sinsabor porque los estudiantes perciben eso como un paseo, o sea, y finalmente todo el esfuerzo académico, que ya el trasfondo de crear una estrategia de conocimiento de empresas, de contextos, y todo eso, entonces como que al final
después de cierto tiempo uno se encuentra en las estudiantes y se preguntan, profe, ¿cuándo volvemos a hacer otro paseo? Entonces uno dice, pues, y realmente queda uno como con un sinsabor, porque uno dice, entonces, ¿dónde quedó el tema de aprendizaje, interacción? Me queda esa pregunta, pues, de cómo manejar eso, porque quedé, pues, como con esa inquietud personal y profesional. Gracias, Vanessa. Bueno, profe, yo no sé si tenga la respuesta más acertada para ello, pero creo que es muy importante que cuando estamos desarrollando un proceso de innovación, los participantes de ese proceso sean conscientes de lo que se está desarrollando, que podamos compartir con ellos cuál es nuestra idea con lo que estamos haciendo, contarles cuáles son los propósitos, los pasos que vamos a seguir y que ellos estén informados de que con eso que estamos desarrollando en la clase, en el contexto, en la salida pedagógica, queremos alcanzar unos objetivos. Involucrarlos a ellos en el desarrollo de la innovación, no solo como objetos de ella, sino también como partícipes del proceso. Bueno, un profe levantó la mano. Yo le hago... Edgar, claro, adelante. Yo le digo una cosita al profesor, profe, venga, no se sienta decepcionado. Yo también hacía lo mismo, desafortunadamente no lo puedo volver a hacer por cuestiones de logística de la universidad, pero yo también pensaba que ellos terminaban tomando eso como un paseo. No lo toman como un paseo. Ellos en realidad sí quieren disfrutar del momento del conocimiento. Al final, lo que sí se puede hacer, y yo les recomiendo, es que usted los involucre como que el paseo es al final de la tarde, ya cuando no hay nada, o sea, ya cuando las actividades académicas no están dentro del contexto. En ese momento usted los puede pues como no invitar tampoco, porque pues no estaría bien de nosotros invitarlos a que hagan eso, sino hacerles entender que no es que el momento es al final del paseo que llaman ellos. Entonces, pero no se sienta mal, profe, no se sienta mal que en realidad yo he hecho el mismo, y yo después que cuando hablo con ellos, no en el mismo curso, sino más adelante, ellos expresan que les ha servido mucho esas salidas de campo, y no solamente soy yo creo que todos los compañeros que hemos hecho salidas de campo, los estudiantes les expresan incluso la gratitud de haberlos llevado a conocer esas experiencias. Entonces, profe, no se sienta mal. Yo lo invito para que se continúe con su proceso. Muchas gracias, gracias. Así es. Muchas gracias, profe. Bueno, y para continuar con esta idea, entonces, así como ya conocemos cuáles son algunas de las características de los profes innovadores, cómo tiene esto que ver con su personalidad, también con su sensibilidad social, es muy importante también que reconozcamos cuáles son las resistencias, porque esto sí que es evidente en los procesos de innovación. Cuando nos embarcamos en una actividad transformadora, nos encontramos con una cantidad de resistencias que son propias de lo personal, que son también impuestas por el contexto o que incluso hacen parte de la misma innovación. En esas resistencias entonces del contexto podemos encontrar, por ejemplo, la influencia de la estructura burocrática que nos complica tanto algunos procesos, la falta de incentivos para hacer innovación, poca inversión en personal, lo que hace que en algunas de nuestras funciones encontremos recarga laboral y no nos quede tiempo como para pensar en innovación. La tendencia a la uniformidad, a que todo sea prediseñado, formateado y demás. Los costos de algunos procesos de innovación, sobre todo aquellos que involucran el uso de tecnologías. La atención centrada en las exigencias académicas y la carencia de espacios y tiempos para innovar. Nuestras instituciones educativas siguen teniendo espacios muy centrados en el tradicionalismo, en la educación desde el aula, pero nosotros tenemos o podemos encontrar las maneras de irrumpir en esas dinámicas y sacar a nuestros estudiantes a otros contextos donde también se puede dar el aprendizaje. Dentro de las resistencias personales, por ejemplo, el doble papel, ser docente o ser innovador, cómo puedo mediar entre ello. Y una de las posibilidades es hacer de fortalecer la capacidad investigadora para identificar cuáles son las necesidades del contexto donde enseño para poder intervenir con innovación educativa en ellas.
la absorción por tareas diarias, la poca conexión entre teoría y práctica. Esto sigue siendo pues como una decisión fuerte en los procesos educativos y que requiere procesos innovadores. Otra puede ser el espíritu conservador que tenemos, la idea de que como nos ha funcionado tantos años, lo estamos haciendo bien y no necesita cambio. La resistencia a ese cambio, a veces baja autoestima, baja confianza en nosotros mismos y una poca o una carente imagen de nuestra labor como profesores. Y finalmente, algunas resistencias que pueden surgir de la naturaleza misma de la innovación es la escasa eficiencia de innovaciones previas. Muchos hemos intentado hacer procesos de innovación y hemos fracasado. Y eso nos lleva a tener poca confianza en volver a involucrarnos en ellos. Pero es importante reconocer que el error también es una oportunidad de aprendizaje y que ahí podemos, digamos, apalancarnos para construir las nuevas propuestas. A veces también pretendemos objetivos muy, muy grandes que no se hacen alcanzables en las condiciones y los tiempos que tenemos dentro de la universidad. Entonces es importante ser concretos con esos objetivos de la innovación. Y finalmente, la incertidumbre ante los resultados, no saber hacia dónde vamos a llegar con ello, o de pronto tener temor de no alcanzar completamente los objetivos. Estas son, por mencionar algunas de las existencias que encontramos, las intenciones de hacer innovación desde los diferentes contextos educativos. Bueno, y quiero pasar a esta diapositiva en la que quise recoger algunas de las experiencias y oportunidades que existen en nuestra universidad para hacer innovación educativa. Y he invitado al profe Diego Leandro. No sé si el profe ya pudo entrar. Kate, ¿me cuentas? Kate. Bueno, tengo como invitado al profe Diego Leandro. Ah, bueno, sí, por aquí está. El profe me dice en el chat que ya nos acompaña, porque él en este momento es quien coordina pues todos estos procesos, especialmente este en el que nos convoca hoy, que es el Diploma de Formación de Gestores, para que nos cuente un poco más de ese contexto de pensar la innovación educativa desde la universidad, cuáles son las oportunidades y las estrategias que se vienen pensando actualmente desde la Vicerrectoría de Docencia. Entonces, profe Leandro, hola. Bueno, ¿me escucho bien ahí? Sí, te escucho muy bien. Te No escuchamos estoy muy bien. usando la diadema, entonces a veces desconfío un poco del audio del equipo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Pues Vanessa, muchas gracias por invitarme a conversar con los profes y a contarles de qué se trata, como toda la estrategia de innovación educativa que tiene la administración actual. ¿Cierto? En realidad, pues iniciativas de este tipo, como el Diploma de Formación de Gestores para la Innovación Educativa, se enmarcan pues en algo más grande que es una iniciativa del Plan de Acción Institucional, pues es un proyecto PAI que se llama Innovaciones Didácticas en la Educación Superior. Uno de los componentes de esa gran iniciativa PAI tiene que ver con la formación de los profesores universitarios en asuntos de innovación, en términos de educación, en términos de innovación social también, o un poco el trabajo que hemos hecho también con la unidad de innovación es unirnos también como a toda la propuesta formativa que ellos tienen en innovación vista desde la ciencia, tecnología e innovación, ¿cierto? Que en esto pues la unidad ha trabajado hace mucho más tiempo y tiene pues también una propuesta muy importante desde el punto de vista formativo. Entonces lo que queremos es que desde ambas vicerrectorías pues tengamos como pues procesos de formación en innovación que aborden como todas esas apropiaciones de la innovación educativa, la innovación social, pero también toda la aproximación que se ha hecho a la innovación desde la perspectiva de ciencia, tecnología e innovación. Profe, concentrándonos un poco en la convocatoria de innovaciones didácticas que digamos en este momento es la estrategia central en la que los profesores podemos participar,
Quisiera como que nos contaras cuál es como la periodicidad de esta convocatoria, sus características. Claro. Bien, es muy importante precisar allí pues que es una Educación superior. convocatoria. Vamos bien. Sí, es una convocatoria que pertenece también al proyecto de innovaciones didácticas en la educación superior. Entonces, por ahora, pues digamos que está, pues depende, es a la ejecución de este plan de acción. ¿Cierto? Lo que esperaríamos es que a largo plazo la convocatoria se mantuviera. Lo que puedo decirles es que por el año en curso, por 2020, tendremos convocatoria cada semestre. Estamos cerrando ya la del semestre 2021. Nos ha ido muy bien, pues a pesar de ser nuestro piloto, digamos, en la convocatoria. Tuvimos información de por lo menos 23 iniciativas de profesores de todas las unidades académicas de la universidad, de muchas regiones incluso, que postularon pues sus propuestas. Por algunas dificultades, pues las 23 no entran, por lo menos a esta versión de la convocatoria, porque los proyectos falta algún asunto por afinar, otros por el tema administrativo, en algunos otros casos por alguna dificultad en el ingreso de la información a la plataforma. Pero lo que sí tenemos claridad es que esas iniciativas que no alcanzan a entrar vendrán a participar en la del próximo semestre. ¿Cierto? Entonces tendremos convocatoria en el segundo semestre también. ¿Qué queremos con esa convocatoria? Miren, nos interesa mucho saber y documentar qué están haciendo los profesores de la universidad en términos de innovación educativa, pues cómo la estén entendiendo incluso, ¿cierto? Porque hacer ese balance nos va a permitir como acceder también a la diversidad de las maneras de asumir la misma innovación en la universidad. Sabemos que esto no funciona de igual manera en todas las unidades académicas y en todas las áreas, ¿cierto? Una será la manera como la entiende Facultad de Educación, por ejemplo, pero en ingeniería se entenderá con otros matices, ¿cierto? Entonces, independientemente de la manera como se asuma, lo que quiere la vicerrectoría desde este proyecto es documentar esas maneras múltiples también como la Universidad de Antioquia asume la innovación educativa. En alguna de las orientaciones de este diploma y este componente particularmente, se habló de la innovación endógena y exógena. Eso me quedó sonando mucho a mí porque así en el proyecto no lo planteemos de esa manera. Yo creo que nosotros estamos haciendo un ejercicio que apunta a potenciar la innovación, pero desde esa perspectiva endógena, ¿cierto? No es imponernos un concepto de innovación que provenga de lo exterior, sino conocer lo que estamos haciendo en el interior y potenciar la misma diversidad, pues, de esas distintas maneras de asumir la innovación. Entonces, lo que queremos con la convocatoria finalmente es compilar lo que se hace en las unidades académicas de cara a mostrar como la diversidad misma de la manera de asumir la innovación en la Universidad de Antioquia. Leandro, ahorita nos contabas que participaron diversas unidades académicas. ¿Hay predominancia de alguna unidad académica en la presentación de propuestas de innovaciones didácticas o es muy regular? Mira, pues la vicerrectoría tiene una persona que está a cargo de la convocatoria, que es el profesor Juan Camilo Caro, ¿cierto? Yo coordino el proyecto y ese balance está por presentarse, ¿cierto? Mirar cuáles son las regularidades que hay, cuáles son también las tendencias. El profesor Camilo está trabajando actualmente sobre eso. Sin embargo, en el momento en que yo le planteé esa pregunta sobre si hay unidades académicas que predominen, en fin, él me habló de pues no podríamos hablar como de facultades que tengan más iniciativas que otras. Una de las bondades como de esta primera versión es que vamos a tener diversas unidades académicas, ¿cierto? Gente de, no sé, que incluso nos
nos sorprende un poco positivamente de exactas y naturales, ¿cierto? Que a veces hemos pensado que las propuestas del programa de desarrollo docente o de la misma vicerrectoría no llegan, y lo que nos da cuenta la convocatoria es que sí, tenemos iniciativas de esas unidades, lo cual nos alegra muchísimo, porque es empezar como a plantear un diálogo con esas unidades también, y conocer mucho de lo que hacen y de lo que tenemos mucho que aprender, ¿cierto? Pero nosotros próximamente en la estrategia también que tenemos de entre colegas, vamos a tener a Camilo contándonos de qué fue la convocatoria de innovaciones didácticas en esos términos, ¿cierto? ¿Qué tendencias hay? ¿Cuáles fueron las unidades académicas? ¿Cuáles fueron los temas como predominantes? ¿Qué perspectivas de la innovación hay en esas iniciativas? ¿Cierto? Y lo propondremos en un espacio de conversación también para que aprendamos y podamos preguntar. Muy bien, profe, gracias. No sé si los profes quieren hacerle alguna pregunta a Leandro sobre esta convocatoria de innovaciones didácticas. La profe Nuri, adelante. Eso, sí, la profe Nuri. Para Diego Leandro, lo que acabas de mencionar a mí me suena muy parecido a lo que hace la Universidad de Pensilvania, que cada año saca una convocatoria para proyectos de innovación educativa con un enfoque de innovación social también y con un enfoque de emprendimiento. Entonces, a los seleccionados, que pueden ser internacionales, los invitan a Estados Unidos a un campamento donde les enseñan todo lo del startup o el spin-off para que su proyecto se convierta también en algo de emprendimiento. Y el año pasado que estuve ahí en la unidad de fomento, nos enseñaron también que deberíamos los profesores de incursionar en el emprendimiento o llevar a los estudiantes, especialmente pues, las personas o los estudiantes que no son de carreras como en ingeniería, que les gustaría montar un negocio. Entonces, de pronto también incluir en la innovación educativa lo que es el emprendimiento. Sí, profe, muchas gracias. Pues yo creo que digamos, de las aperturas que tiene el diploma del que ustedes están participando, está esa posibilidad también, ¿cierto? No nos negamos a que alguno de sus proyectos, digamos, tenga una relación mucho más estrecha con la idea de emprendimiento. Es posible que eso ocurra en el momento de construir el proyecto, pero no es, digamos, la perspectiva que nosotros elegimos para orientar los proyectos de innovación que ustedes construirán, ¿cierto? Puede ser eso, pero puede ser otra cosa también, en la perspectiva de la innovación en el nivel microcurricular, por ejemplo, o en el nivel curricular, ¿cierto? Pero habrá otras perspectivas que opten por construir o afinar, consolidar un proyecto que propenda por el emprendimiento. Eso creo que es bondadoso en esta propuesta formativa, como dar esa posibilidad también. Otro asunto que me interesa de su intervención, bueno, tiene que ver con lo siguiente. Nosotros estamos apostándole en la convocatoria a la sistematización de experiencias, ¿cierto? Cosas que ya han pasado en las unidades académicas que pueden luego inspirar el trabajo de otros profesores. También esperamos que, por ejemplo, en la próxima, muchas de las iniciativas que ustedes construyen en este espacio puedan ser postuladas. Hemos pensado en que ya para la segunda versión, el reconocimiento no sea para experiencias, sino para financiar algunos proyectos de innovación educativa, ¿cierto? Que se gesten en este espacio o que se gesten de manera independiente en las unidades académicas, pero ya no experiencias dadas, sino que estén como planeadas, ¿cierto? Incluso acompañar en ese proceso de consolidación y luego pues respaldar la ejecución. Esa es una idea que, por ejemplo, tenemos para el próximo momento. Y nos interesaría mucho que a largo plazo, pues, la convocatoria permaneciera, que cada vez pudiéramos también pensar en propósitos, intencionalidades distintas para esa convocatoria, pero que fundamentalmente
atiendan a una perspectiva de la innovación que ponga como en el centro lo que estamos viendo en este componente, que es el profesor universitario, ¿cierto? El profesor universitario y su saber en el área específica, por supuesto, pero también su saber en la docencia, su saber pedagógico. Muy bien. Gracias, Leandro. Pues si me permitís, ya, pues, claro. si no hay más preguntas, yo sí quiero animarlos muchísimo a que participen de la próxima convocatoria, a que estén muy pendientes de lo que va a pasar con esta, ¿cierto? Si bien ya cerraron inscripciones, pues qué tipo de proyectos se presentaron, qué tipo de apoyos estamos dando también, para que se proyecten el próximo semestre y nos acompañen en ese espacio que hemos perfilado como complementario a este también, ¿cierto? No, la idea es no desligar la convocatoria del diplomado, de unas charlas que tendremos, de unos talleres, del mismo diplomado en innovación social para la construcción de paz. Pues aquí estamos dialogando muchas personas y queremos que todas esas iniciativas dialoguen también. Excelente. Profe, muchas gracias por acompañarnos y por darnos estas claridades en el proceso. El profe Edgar tiene una pregunta. Es que, ¿dónde quedaría compilada toda esa información de los proyectos, de bueno. todos esos datos? Sí, profe, gracias por la pregunta. Otro de los componentes del proyecto, ya he hablado de dos, ¿no? La convocatoria, la formación a los docentes, y hay otro muy importante que es la construcción de un repositorio de innovaciones didácticas en educación superior para la universidad. Ahorita está en construcción, pero ya sabemos dónde lo vamos a alojar, va a estar pues en el portal, vamos a tener un lugar en el portal universitario donde vamos a tener audiovisuales, donde vamos a tener recursos para que ustedes frecuenten, donde vamos a tener el material, por ejemplo, de este diploma, con acceso libre, ¿cierto? Para toda la universidad y las personas que estén interesadas en el tema, porque fundamentalmente lo que nos interesa es durante este año y la mitad del próximo es poner el discurso sobre la innovación educativa, hacerlo del dominio de todos los profesores de la universidad y de las personas de la universidad, ¿cierto? Entonces, de ahí la importancia del repositorio que se podrá frecuentar a partir del próximo semestre. No garantizo que haya una cantidad de recursos impresionante, pero ya se podrá allí conocer, por ejemplo, qué proyectos se presentaron en la convocatoria, qué materiales se están produciendo en este diplomado y otros espacios de formación de la vicerrectoría o de la unidad de innovación o de UdeArroba que tienen que ver con innovación educativa. La idea es que allí podamos alojar todos esos recursos para que ustedes puedan pues, utilizarlos en sus clases y en sus mismos procesos de formación continua. Leandro, si quieres, te invito a que te quedes porque les voy a compartir a los profes algunos recursos donde a nivel internacional se pueden encontrar experiencias de innovación, que eso también podría inspirar un poco la manera como se van a recoger estas propuestas que son diseñadas por los profes de la universidad. Súper bien, yo voy a estar entonces aquí escuchando. Listo, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, que estén muy bien. Profes, bueno, y para terminar esta sesión de hoy, y como le mencionaba al profe Leandro, quiero compartirles algunos recursos donde ustedes pueden conocer experiencias de innovación en educación a nivel, bueno, nacional y también internacional, e inspirarse para el desarrollo de propuestas en cada uno de sus espacios. Este recurso en particular que están viendo en pantalla, experiencias de innovación en todo el mundo. Aquí podemos encontrar experiencias que utilizan estrategias como la gamificación, el flipped classroom, el aprendizaje basado en proyectos, desde la perspectiva de la educación emocional, entre otras. Y ustedes pueden acceder a ellas de manera interactiva, conociendo cuáles son sus características, desde dónde se desarrollan, cuáles son como sus fundamentos también. Pueden encontrar experiencias en España, en toda América, bueno, en todos los lugares del mundo y rastrearlas
a manera pues como de inspiración o de levantamiento de información para los proyectos de innovación que ustedes quieran desarrollar. Entonces, se me ocurre, Leandro, para esa sistematización de experiencias, un mapeo de esta forma por las diferentes experiencias de Colombia, algunas de las que han sido reportadas pues en este portal. Uno también puede sugerir o enviar información para alimentar esta propuesta. Y aparte de esta, que es un mapeo, hay otros recursos como el Observatorio Colombiano de Innovación Educativa. Es una organización pues, del gobierno orientada por Mineducación, en la que se recogen esas experiencias de docentes y estudiantes en el contexto de la innovación educativa, en este caso específica con el uso de las tecnologías. También otra como el trabajo que hacen los Centros de Innovación Educativa Regionales o CIER, desde los cuales se impulsan muchas estrategias de formación en innovación y en estrategias de innovación educativa. Experiencias internacionales de innovación en este sitio web donde se recogen propuestas alrededor del mundo que incluso han sido premiadas y destacadas a nivel de innovación educativa en términos curriculares, didácticos y demás. Está en inglés, pero es fácil ahí aplicar la traducción. Y el observatorio, que es bien conocido, el Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, en el que constantemente se discute sobre estas posibilidades, estrategias de desarrollo de la innovación educativa en las aulas. Entonces se las voy a dejar ahí como recursos para que puedan acceder a ellos en la presentación. Me imagino que Catherine se las comparte en el transcurso de la semana. Bueno, profes, y hemos llegado al final de esta sesión. Quiero agradecerles la participación en las diferentes actividades que propuse. Fue muy enriquecedor conocerlos, compartir experiencias con ustedes. Espero haber contribuido a este interés formativo del diploma. Y bueno, espero que nos encontremos en una próxima ocasión. Estaré atenta a participar de las acciones y los procesos que sigan en el desarrollo del diplomado. No sé si quieren hacer algún comentario o si queda alguna pregunta. Profe, ¿me permite un momentico la palabra? Claro, Catherine. Pues aprovechando que usted estaba hablando de innovaciones didácticas y que en este momento pues yo estoy liderando una estrategia de innovación abierta en la universidad, que en realidad es aprendizaje basado en retos, pues es una estrategia que ha venido desarrollando la unidad de innovación en la universidad desde ya hace algunos años. Muchos profes la conocen como Campamento Emprendedor 36 horas y ha pues tenido diferentes versiones. Ahora lo hacemos en campamento permanente con grupos específicos de estudiantes que atienden retos empresariales y bueno, pues aprovechando presentándose la contingencia y dentro de la campaña que ha asumido la Universidad de la UDA, pues como frente al COVID, nosotros estamos liderando con apoyo de muchas otras dependencias de la universidad una campaña que se llama Retos COVID-19. Yo les había enviado a los profes de pronto la información. De hecho, la profe María Teresa de la Facultad de Artes es una profe que ha postulado un reto. Mi jefe dice, ha retado a la comunidad universitaria a que entre nosotros mismos pues encontremos propuestas de solución que puedan beneficiarnos a todos. Entonces, pues quiero invitarlos a que me acompañen, a que participen del ciclo de formación, pues porque es la oportunidad de apropiarse de la metodología, de una ruta metodológica para acompañar a sus estudiantes al aprendizaje a partir de retos y que pues en lo posible, yo sé que todos estamos ahorita muy ocupados con muchas cosas, pero pues son situaciones que nos aquejan a todos, que motiven a sus estudiantes y a ustedes mismos
grupos pues a proponer soluciones. Aquí es como aprovechar, como decía el rector, la creatividad e inteligencia de toda la comunidad universitaria, todo ese talento que hace parte de la universidad para generar solución en beneficio de todos. Entonces, profes, no, espero que me puedan también acompañar. Es una de las experiencias que nos gustaría presentar para sistematización, para que se pueda replicar en la universidad. Y bueno, bienvenidos, invitados a acompañarme, a echarme una mano, a juntarse con la profe María Teresa. Muchísimas gracias a todos. Les estaré enviando la información en el transcurso de la semana, pues la presentación de la profe Vanessa, y comentándoles cuál sería la estrategia para recoger las experiencias que presentaron hoy, que me pareció súper bonito, la emoción con la que ustedes presentaban a sus compañeros innovadores. Entonces, que encontremos algo, pues ¿cómo decirlo?, un medio didáctico para poderlo compartir con todos. Entonces, yo les estaré informando esta semana. Muchísimas gracias, profe.